Bueno, uno de mis temas favoritos, los sesgos. Tengo un amigo que cuando le cuento cualquier idea que he leído o que he escuchado a alguien que de alguna manera contradice lo que cree, tiende a decirme, ¿Y cómo sabemos que esa persona no está sesgada? o me dice, por ejemplo, ¿Trabaja en tal medio de comunicación? ¿Cómo sabemos que ese medio de comunicación no está sesgado? o me dice, La mayoría de la gente que apoya esa idea es gente rica. ¿No será una idea sesgada? y frente a eso, claro, ¿qué le voy a decir? Me encojo de hombros y le digo, bueno, pues sí, pues puede ser que esté sesgado. Y también lo que yo digo y lo que tú dices y, en fin, lo que se dice en todas partes. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la escribió mi estirpe, ¿me entendéis? En fin, no quiero que me malentendáis. Por supuesto es importante corregir los sesgos. Aprender sobre sesgos específicos, como el sesgo de confirmación, puede ser muy útil. Pero los argumentos tipo la gente probablemente solo cree en X debido a su sesgo, por lo que deberíamos ignorar a las personas que dicen X, tiende a ser improductivo e incluso tóxico. Vamos a ver por qué. Imagina que ahora mismo vierto una opinión diferente a la tuya, la típica opinión que te incomoda, como el típico guijarro que se te ha colado en tu zapato. Podrías acusarme de tener un sesgo conservador. Después de todo, soy un hombre blanco, heterosexual, medianamente acomodado, en fin, un grupo demográfico conocido precisamente por ser conservador. O podrías acusarme de tener un sesgo izquierdista o rojo. Después de todo, soy un escritor, una profesión típicamente bohemia, y además soy ateo y vivo en Barcelona, cuya alcaldesa ya sabéis que es Ada Colau. Todos esos datos demográficos son bien conocidos por ser tendientes a la izquierda, así que quizás tengo un sesgo de izquierdas. Este es un fenómeno general. Para cualquier problema puedes encontrar sesgos que podrían conducir a las personas a defender una u otra postura. Esto es incluso más sencillo si me invento sesgos sobre la marcha, sesgos que digan exactamente lo que quiero que digan. Por ejemplo, ¿estás a favor o estás en contra de colonizar la Luna? Si estás en contra, quizás es que tienes un sesgo ludita. Si estás a favor, puedo decir que estás sesgado porque has leído demasiada ciencia ficción. Si digo que la acción regulatoria contra las empresas tecnológicas está impulsada por el populismo antitecnológico, he inventado un sesgo o simplemente he renombrado tautológicamente a las personas que desean la regulación de las empresas tecnológicas como una fuerza que sesga a las personas hacia la regulación de las empresas tecnológicas. Es decir, las personas que apoyan la regulación no responderán diciendo que los oponentes son solo tecnófilos que se han dejado engañar por los oropeles de las startups de Silicon Valley. Los conservadores se quejan de que los medios condenan el terrorismo de extrema derecha, pero excusan el terrorismo islámico. Los progresistas se quejan del celo y consideración de los medios conservadores hacia la religión cristiana y el rechazo hacia la religión islámica. Los conservadores se quejan a su vez de que cada vez haya más sensibilidad y empatía hacia más tipos de animales y menos hacia los fetos humanos, por ejemplo. Los progresistas se quejan de que se considere que una bola de células tenga derechos, pero que no los tenga un inmigrante ilegal, y así sucesivamente. Esto no son hechos anecdóticos, forma parte de una narrativa global. Somos más sensibles a los sesgos de los demás antes que a los propios o a los de nuestra tribu. Por ejemplo, según una encuesta de Gallup, es más probable que los conservadores crean que las noticias tienen un sesgo de izquierdas y los de izquierdas son más propensos a creer que la noticia tiene un sesgo conservador. En un estudio en el que los experimentadores mostraron a los partidarios un vídeo que intentaba ser neutral sobre el conflicto entre Israel y Palestina, la gente a favor de Israel dijo que el vídeo estaba sesgado hacia Palestina y la gente a favor de Palestina dijo que el vídeo estaba sesgado hacia Israel. Es así como opera nuestro cerebro. Frente a una idea que no forma parte de nuestra cosmovisión o nuestra tribu, frente a una idea que no está publicada por nuestro medio de comunicación favorito, entonces tendemos a asumir que esa idea no ha sido moldeada por la razón, sino por los sentimientos, por la maldad, por el error o por un sesgo. Esto ocurre porque jugar la carta del sesgo es profundamente atractivo para nuestro cerebro. Te permite ganar un debate o mantenerte en lo cierto sin necesidad de esforzarte,
sin sentir la zozobra del que duda de que los pilares más básicos de sus ideas podrían ser endebles. Supongamos que A y B están debatiendo un tema, y B es parte de un grupo especialmente vinculado o concernido a dicho tema. Por ejemplo, un hombre y una mujer debaten sobre el aborto. Un ateo y un judío debaten sobre el proceso de paz en Israel. Una persona blanca y una persona negra debaten sobre reparaciones de la esclavitud. Un ciudadano y un inmigrante indocumentado debaten la política de inmigración. Un científico y un ejecutivo de una compañía tabacalera debaten si los cigarrillos son peligrosos. ¿Quién es más imparcial, A o B? Esta es una pregunta más difícil de lo que parece. Si solo estamos trabajando con la definición de sesgo del diccionario, debería ser siempre la B. Pero habrá casos en los que resulta bastante poco inteligente ajustarse a la opinión de B o descartar a B como demasiado sesgado para ofrecer un buen argumento. También puede ser que A disponga de más información porque está más interesado en el problema, pero este interés podría estar interfiriendo emocionalmente sobre la imparcialidad de su información. Algo que también puede ser aplicable a B. Quizá podríamos decir cuando la persona está más afectada por la política, como es el caso de la mujer con el aborto, que es más probable que esté pensando en ella con mayor claridad porque entiende de primera mano sus consecuencias. Pero también podría ser justo lo contrario, estar tan implicado en el tema que no contempla el problema desde fuera, lo que ofrecería mayor claridad. Si damos siempre la razón a, de hecho, estaríamos tropezando en un sesgo muy bien documentado, el llamado razonamiento motivado, es decir, un sesgo emocional muy común que nos hace procesar la realidad en función de nuestras emociones y nuestras creencias. Entonces, ¿hacemos más caso a la parte más afectada o a la parte menos afectada? Tu respuesta, atención, también puede estar sesgada en este mismo punto. Cuando la gente de tu tribu o de tu lado es la parte más afectada, dirás que eso ofrece una perspectiva especial y que otras personas deberían dejar de opinar al respecto. Pero cuando los de tu lado o de tu tribu son la parte menos afectada, dirás justo lo contrario, que eso los hace imparciales y que otras personas solo son razonadores motivados. Es decir, que usar los sesgos como argumento puede ser un sesgo en sí mismo. Incluso decir que son un sesgo en sí mismo puede ser a su vez otro sesgo. Por eso puede llegar a ser tan improductivo, tóxico, apelar a los sesgos como un comodín a la hora de valorar ideas de otras personas. Sobre todo si son ideas que nunca hemos escuchado, ideas que van en contra de nuestras ideas más valiosas o ideas que atacan de algún modo los privilegios del grupo al que pertenecemos. Da igual si eres mujer, hombre, trans, negro, amarillo o verde. Da igual si llevas boina castellana, chapela vasca o barretina catalana. Da igual si hablas un idioma o hablas otro. Incluso da igual si tienes determinado acento, determinada altura, determinado índice de masa corporal. Todo eso es completamente irrelevante. La mayoría de personas ya son conscientes de sus posibles sesgos, o al menos lo han oído mencionar en muchas ocasiones, sobre todo por parte de sus adversarios. Ningún hombre heterosexual se sorprenderá si le advierten de que es un hombre heterosexual, o que esta condición podría sesgarlo. Es un hombre heterosexual, así que considera que podrías tener prejuicios. Esa idea no nos brinda información nueva, ya la sabemos, simplemente desvía la conversación de una discusión potencialmente productiva a un nivel que probablemente suene condescendiente y demasiado personal, y que tiene así menor probabilidad de ser productiva. Además, imagina por un momento que ahora mismo yo quiero ser lo más imparcial posible, que quiero alcanzar la verdad sobre un tema concreto, que quiero aprender de mis errores porque siento mucho placer progresando intelectualmente y observando un poco al Sergio de hace 2 o 5 años como un pobre diablo. Vale, una vez lo hemos imaginado, imaginemos que tengo una opinión firme sobre el feminismo. Una opinión que se parece muy poco a la opinión hegemónica. Antes de soltarla en público me pregunto, en aras de evitar precisamente cualquier sesgo, si quizás estoy defendiendo esa opinión porque estoy sesgado por mi condición, o por mis lecturas, o por mi cosmovisión. Y entonces vuelvo a analizar el argumento. Durante semanas sigo leyendo, sigo analizando, pero mi opinión sigue siendo la misma. Por más que la analizo, no veo en ella ninguna etiqueta que advierta algo así como producto orgulloso del medio blanco heterosexual en el que creciste. Vale,
¿Y ahora qué hago? ¿Dejo caer la opinión sintiendo que es correcta? ¿Sigo manteniendo la opinión pero me siento culpable por tener esta opinión? ¿Dejo de tener esta opinión porque he crecido en un ambiente proclive para tener esa opinión? ¿Intento formarme una opinión arquetípica de otro ambiente que no es el mío? Por ejemplo, desde un punto de vista interno, la opinión aún puede parecer convincente, pero desde un punto de vista externo podríamos tener suficiente evidencia circunstancial de que fue producida por algún proceso no exactamente correlacionado con la verdad, al menos no tanto como para dudar de ella, a pesar de que nos parezca muy convincente. Sin embargo, ¿cómo sabemos si una opinión nace ajena a todo eso? ¿Cómo sabemos si nace de verdad de mi cerebro y únicamente de mi cerebro y no de las influencias? En fin, hay dos respuestas a esto. La primera, es muy difícil, por no decir imposible, responder a esta pregunta. Así que basta con autoanalizarse un poco sin llegar a la obsesión o a la parodia de la retroalimentación infinita. Nuestro cerebro sencillamente no está para ser perfectamente racional, así que no aspiremos a eso. Simplemente hablemos como lo hacen los demás, tranquilamente. Segunda respuesta, los argumentos claramente perezosos o que se mantienen mucho tiempo a pesar del cambio de circunstancias probablemente están más sesgados y deberíamos ser más cuidadosos con ellos, tanto si los emitimos como si los recibimos. Pero cabe un corolario de índole casi pragmática que creo que es lo más importante de todo en este asunto. Los argumentos de sesgo en segunda persona, del tipo probablemente esté sesgado en este tema porque X, y los argumentos de sesgo en tercera persona, del tipo la sociedad probablemente esté sesgada en este tema porque X, tienen al menos la misma probabilidad de perpetuar los sesgos que de ayudar a superarlos. Y sin duda son mucho menos productivos que centrarse en el argumento objeto de glosa y punto pelota. Por supuesto que identificar sesgos es productivo para avanzar en un debate racional, porque los sesgos son importantes obstáculos para la búsqueda de la verdad. Pero debemos ser muy cuidadosos a la hora de apelar a los sesgos. Como guía orientativa podríamos determinar al menos 4 puntos bastante claros donde identificar sesgos sí que resulta productivo. 1. Ofrece nueva información significativa o inesperada. Por ejemplo, si digo el estudio que prueba que el tabaco no produce cáncer fue realizado por una gran empresa tabacalera, esto es una advertencia importante. Y esta advertencia, sobre todo si no está en conocimiento de la otra persona, podría sorprenderle de una manera en la que no lo haría si le dijera eres heterosexual o eres de derechas. 2. Se puede cuantificar, por ejemplo, que el 90% de los científicos sociales son de izquierdas, es un buen dato. O que hay un estudio que sugiere que un 70% de los profesores universitarios en Estados Unidos se siente incómodo expresando puntos de vista conservadores en sus clases, es un sesgo a tener en cuenta. 3. ¿Existe alguna alternativa imparcial? Si argumentas que debo dejar de confiar en los economistas porque naturalmente todos estos están sesgados hacia el capitalismo, en fin, no sé qué decirte, pero si argumentas que debería dejar de confiar en los estudios realizados por las compañías farmacéuticas y prestar más atención a los estudios realizados por laboratorios de investigación no relacionados con la industria farmacéutica, estoy delante de una sugerencia ciertamente productiva. A veces esto requiere algún tipo de posición sobre las preguntas A versus B mencionadas anteriormente. ¿Es una mujer una fuente menos sesgada para dilucidar un problema que atañe a las mujeres? En fin, como hemos dicho, es una pregunta francamente difícil. Y 4. Todo esto debería circunscribirse lo máximo posible a las conversaciones privadas entre dos personas que confían la una en la otra. Si un amigo inteligente y bien intencionado, que comprende todos los puntos de vista anteriormente dichos, menciona un posible sesgo por mi parte en aras de la búsqueda mutua de la verdad, me lo tomaré en serio. Pero fuera de ese ámbito, es más probable que A. El argumento de los sesgos se use como arma arrojadiza y B. El hecho de que se ponga en evidencia mi falta de imparcialidad seguramente propiciará que yo me vuelva más imparcial. Y finalmente, para enredarlo todo muchísimo más, lo expresado hasta aquí se circunscribe al plano teórico, al mundo platónico de las ideas, a las interacciones sociales modeladas con un grado de precisión rayana en lo infantil. El mundo real, las interacciones reales, las ideas de verdad,
interactúan, colisionan, se unen, se desunen y friccionan de tantas formas al mismo tiempo en lapsos temporales tan cortos que probablemente acabarás sesgado y acusando de sesgos a todo el mundo. Así que sirva este vídeo como lo más parecido a las prolijas instrucciones en alemán, traducidas del chino con el Google Translate, para una lavadora que no funciona, y asumiendo que en alemán solo sabes decir buenos días y poco más. Guten Tag. Hasta la próxima.